Es un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Recuerde, Lecciones de Vida es el espacio donde cada día repasamos y estudiamos nuestra lección de escuela sabática. Damos gracias a Dios porque nos permite el encontrarnos aquí a través de nuestro canal de YouTube para el estudio de la palabra del Señor. Y recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar, y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Mire, es un gusto saludarles una vez más y poder compartir con ustedes en este día el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar con el estudio para el día de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti, Padre Celestial, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor Eterno, tu bendición en este día y pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Enséñanos tú, dirígenos, guíanos. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Definitivamente, hablar de la tierra prometida es un tema central en la Biblia. Y es una promesa, recuerde, que Dios no solamente hizo a Abraham, sino también se la hizo a su pueblo. Entonces pudiéramos decir que se la hizo a Abraham y a su descendencia, porque su pueblo desciende de Abraham. Incluso en el contexto de la fe, como bien dice Pablo, también somos entonces coherederos de esta promesa. Entonces, de ser así, también la promesa de la tierra prometida es para nosotros. Vamos a explorar entonces un poquito el significado de la tierra prometida desde una perspectiva bíblica y su relevancia para los cristianos. Y vamos a ver cómo la tierra que Dios prometió, entonces, no solamente representaba en el contexto del pueblo de Israel un estado de gracia y bendición, un lugar de morar, sino también también representa una esperanza para todos aquellos que aman al Señor. Es decir, muy pronto, cuando Cristo venga, entonces estaremos con el Señor y recibiremos la bendición de la tierra prometida. Entonces, en un sentido espiritual, la tierra prometida simboliza, ese lugar que Dios ha prometido para su pueblo. Si revisamos el contexto del pueblo de Israel, pues fíjense que Dios primero se la promete allí a Abraham. Y Abraham incluso dice la Biblia que vivió como extranjero allí en la tierra. ¿Por qué? Porque él anhelaba algo mejor. Él sabía que la promesa o la herencia de la tierra prometida no era simplemente o se limitaba, es la palabra correcta, sencillamente a un lugar geográfico de la tierra de Canaán. No se limitaba simplemente a un simple terreno, sino que simbolizaba un lugar más allá de la tierra misma. Y Abraham entendió esto, y él sabía que la tierra que Dios prometió representaba algo más grande e implicaba también con la venida del Mesías y el reino del Mesías. Entonces, por eso la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, que Abraham anhelaba una ciudad celestial, una morada eterna preparada por Dios. ¿Por qué? Porque él comprendió que la tierra prometida era solo un preludio de la gran bendición por venir. Y fíjense que esta comprensión, desde este ángulo, nos enseña que la tierra prometida entonces es un recordatorio de nuestra esperanza en la vida eterna y en la promesa de un futuro mejor en la presencia de Dios. Ahora, la historia de la tierra prometida en la Biblia nos muestra cómo Dios cumplió su promesa a Abraham y a su descendencia, porque después de tantos años vagando por el desierto, los israelitas finalmente entraron en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Entonces, aquí aprendemos, y hemos aprendido eso, que Dios es fiel a sus promesas y que siempre cumple lo que ha prometido. Entonces, al igual que los israelitas tuvieron que confiar en Dios y seguir sus instrucciones para conquistar la tierra prometida, nosotros, el Israel espiritual, la iglesia del Señor en este tiempo final, también debemos de confiar en Dios y obedecer su voluntad en nuestras vidas.
Y esto nos anima entonces a perseverar, es la palabra correcta, en nuestra fe y a confiar en que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. La historia de la tierra prometida entonces nos enseña varias lecciones importantes que podemos aplicar en nuestra vida como cristianos y como extranjeros y advenedizos en este mundo. Fíjense, hablar de la historia de la tierra prometida, hablar de la tierra prometida, hablar de la esperanza en la tierra restaurada, es hablar de confianza en Dios. Debemos entonces confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida, de la misma manera que los israelitas lo hicieron en su promesa. Necesitamos confiar en que Él tiene un plan para nosotros y que nos guiará en el camino correcto. Hablar de la tierra prometida también es hablar de obediencia a Dios. Los israelitas tuvieron que obedecer los mandamientos de Dios para recibir las bendiciones de la tierra que Dios prometió. Del mismo modo, debemos entonces obedecer los mandamientos de Dios y vivir una vida de obediencia a su palabra. Y hablar de la tierra prometida también es hablar de perseverancia en la fe. Los israelitas tuvieron que esperar durante muchos años para poder entrar en la tierra prometida. Nosotros también debemos entonces ser pacientes y perseverantes en nuestra fe, confiando en que Dios cumplirá su promesa en su tiempo perfecto. Entonces tenemos una tierra que Dios prometió a su pueblo. Dios prometió a Abraham. Ellos entendieron, sobre todo Abraham entendió que era el preludio de algo más grande. Los israelitas, también estando en la tierra prometida, debían entender eso. Y nosotros hoy tenemos la esperanza de una tierra renovada. Entonces, la tierra prometida, el Edén, fíjense que ahora utilizo la palabra el Edén restaurado, o la Canaán celestial, entonces también nos llena de esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra que Dios da a los israelitas es una esperanza de la vida eterna. Es una esperanza, es una promesa de un futuro mejor delante del Señor, en la presencia de Dios. Así que, queridos hermanos, definitivamente ¿no? necesitamos entonces nosotros entrar en esa experiencia constante y plena que Dios nos ha de dar y que cumplirá en su momento. Aquí surge entonces una pregunta muy importante. ¿Por qué hablar del Edén en este contexto? Porque el Edén, mis queridos hermanos, fue la tierra que se perdió. Fue el don que se perdió. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Génesis 3:23. Dios, recuerde, nombró a Adán y a Eva soberanos de este mundo, como lo dice Génesis 1:27 y 28, y los colocó en el jardín del Edén, como dice Génesis 2:8. Cuando desobedecieron a Dios, fueron expulsados de allí. Habían perdido el dominio sobre la tierra, pero Dios tenía diseñado un plan para que la humanidad recuperase la tierra perdida. En una primera fase, otorgó entonces a Abraham, Isaac y Jacob un pequeño pedazo de tierra, Canaán. Paulatinamente, entonces la posesión se iría ampliando toda la tierra, conforme el conocimiento de Dios fuese llegando a cada pueblo y nación. Como lo dice el libro de Isaías, capítulo 11, verso 9, que nos habla de que Dios deseaba que el evangelio se expandiera hacia todo el mundo, la luz que el pueblo de Israel tenía se expandiera, pero parecer ellos no lo cumplieron. De allí entonces que Dios termina levantando de las piedras hijos de Abraham, que heredasen sus promesas, es decir, usted y yo, la iglesia del Señor. Por eso somos los israelitas espirituales. Entonces también nosotros, por culpa del pecado, hemos perdido también en esa tierra, pero anhelamos que Dios pueda devolvernos esa tierra, ese don maravilloso. Entonces, el Edén se pierde, Adán sale del Edén, pero también entendemos que Adán también anhela regresar entonces al hogar. Fíjense lo que dice la matutina Maranata, del 30 de octubre. Habla acerca de nuestra redención, se acerca, dice allí. Pero en la parte final dice, por largo tiempo hemos aguardado el retorno de nuestro Salvador. Sin embargo, su promesa es segura. Pronto estaremos en nuestro hogar prometido. Allí Jesús nos conducirá junto a la corriente viva que fluye del trono de Dios.
y nos explicará las oscuras providencias por las cuales nos condujo en esta tierra a fin de perfeccionar nuestros caracteres. Allí contemplaremos con clara visión las hermosuras del Edén restaurado. Las hermosuras del Edén restaurado. Bueno, aparece, ¿no?, el término del Edén, la tierra del Edén. El Edén, el jardín del Edén, la tierra restaurada, arrojando a los pies de nuestro Redentor las coronas que Él habrá puesto sobre nuestras cabezas, y pulsando nuestras arpas de oro llenaremos todo el cielo con alabanzas a aquel que se sienta en el trono. Entonces, eso es una promesa real. El Edén que Adán perdió va a ser de nuevo devuelto, va a ser restaurado y mucho mejor, y allí habitaremos todos los salvos. Incluso en el libro El Hogar Cristiano, el capítulo 86, yo le invito a que usted lo pueda leer, voy a leer solamente un párrafo, dice la vida en el hogar edénico. Y en el primer párrafo del capítulo 86 del Hogar Cristiano, entonces dice, el Edén será restaurado. Leo para ustedes. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuese expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Entonces, cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén le quitó la tierra, lo quitó de la tierra. Pero al final, fíjese aquí, en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, la tierra restaurada ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. Entonces, aquellos que hemos guardado los mandamientos de Dios, aquellos que hemos obedecido al Señor, aquellos que hemos permanecido fieles, aquellos que luchamos y perseveramos por nuestra salvación, al igual que Adán, entraremos allí en la tierra restaurada, en el Edén restaurado. Entonces, todo lo que perdió el primer Adán será restaurado por el segundo, dice el profeta. Interesante, ¿verdad? Entonces vean ustedes que Adán volverá de nuevo al Edén. Creo que entonces podemos imaginar por un momento la vida de Adán en la tierra después de salir del Edén. Estuvo llena de pesar, vio cómo la tierra se fue degradando, vio cómo el pecado fue marchitando todo y tuvo que haber sido terrible. Ahora, Adán anhelaba volver, murió con esa esperanza, murió con la esperanza de la venida del Salvador, el quien iba a restaurar todas las cosas, en quien él creyó, Adán sabía que en cada cordero que hacía sacrificio, allí estaba el símbolo del Redentor. Entonces fíjense que también es una esperanza para usted y para mí. Una esperanza de saber de que un día también regresaremos a ese hogar entonces que se perdió. Ahora, Dios dio esa promesa a Abraham. Vamos a adelantarnos en el tiempo. Y luego esa promesa llegó a sus descendientes. Fíjense que para los patriarcas no solamente era simplemente una herencia. En realidad ellos entendían, apreciados hermanos, que era una tierra maravillosa, era un regalo de Dios, era un don de Dios. Israel no tenía ningún derecho inherente a poseerla. Incluso si revisamos la vida de Adán y Eva, no tenían nada que les dijera, bueno, ustedes tienen derecho a esto, ¿no? Porque fue Dios que los colocó allí, fue Dios el que llevó a Israel a la tierra prometida. Todo fue por gracia. Entonces, los patriarcas fueron herederos de las promesas hasta que éstas se cumplieron. Nosotros, como seguidores de Cristo, hemos heredado promesas aún mejores, como dice el libro de Hebreos 8, versículo 6, que se cumplirán entonces si llegamos a ser imitadores de los que por fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, apreciados hermanos, debemos entonces comenzar a ver la tierra como un don que viene de parte del Señor. Y un don es una bendición. Y una bendición es algo inmerecido, ¿no? Porque yo le pregunto, ¿qué cualidades tiene usted? ¿Qué justicia tengo yo? ¿Qué características nos hacen dignos
de recibir el don maravilloso de lo que tiene que ver con la salvación y con la redención. Y en este caso, ¿qué nos hace dignos de recibir la esperanza de la salvación? Solo la gracia de Cristo Jesús. Solo la gracia para seguir. Cuando revisamos entonces la Biblia, y podemos leer muchos textos, podemos llegar a un punto bien interesante. Y es que en el nivel más básico, la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel le ofrecía identidad, le ofrecía seguridad, le ofrecía la realidad del cumplimiento de las promesas del Señor. Pero no era de ellos. Mira lo que dice Éxodo 3, versículo 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es la tierra de Dios. Esa tierra que fluye leche y miel es de Dios. Dios era el que iba a llevar a su pueblo allí. Leamos otro texto. Levítico 25, 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ellos eran extranjeros simplemente. Fueron unos inquilinos que Dios les dijo. Fueron unos mayordomos que Dios les dijo, cuiden la tierra, que yo les voy a dar. Por eso es, queridos hermanos, que la tierra es un regalo de parte del Señor. Entonces, al igual que Adán y Eva, no hicieron nada para merecer la posesión del jardín del Edén, Abraham y su descendencia tampoco hicieron nada para merecer la tierra prometida. Fue un regalo de Dios. Entonces podemos comparar ese regalo con una casa en alquiler. Aunque Israel podía vivir en Canaán, la tierra seguía siendo posesión de Dios. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Salmo 24:1. Entonces el dueño de la casa es quien se preocupa del mantenimiento del techo, las tuberías, etc. Y de igual modo, Dios es el que proveía la lluvia, protegía las cosechas, daba el sol, etc. ¿Para qué? Para que Israel viviera confiado en la tierra que Dios les daba. Entonces, al igual que en Edén, habría un precio que pagar. ¿Cuál era? La obediencia. Sí lo podemos entender, sí lo podemos ver. La obediencia era lo único que el pueblo de Israel podía pagar, podía hacer. La obediencia es lo único que nosotros podemos pagar, apreciados hermanos. La obediencia. Levítico 20:22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Interesante. Entonces creo que definitivamente la lección y la instrucción de Dios para ellos también es para nosotros. Deuteronomio 4:1. Ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Deuteronomio 6, versículo número 3. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obras para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y no podemos dejar de leer para complementar todo esto, Salmo 24:1. De Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, al igual que ellos, hoy nosotros tenemos esa esperanza. Pero debemos de obedecer. Sigue siendo un tema de fe, la tierra prometida, el Edén restaurado, la Canaán celestial. Ahora, la pregunta aquí que surge, mis queridos hermanos, es, ¿estamos viendo nosotros a la altura de lo que significa ser ciudadano del reino de los cielos? Es decir, ¿estamos viendo nosotros en obediencia al Señor? Entendemos que debemos de ver las cosas desde el ángulo de Dios, porque Dios es el que nos da todas las bendiciones. ¿Qué tenemos nosotros que sea nuestro? Nada es nuestro. El aire que respiramos es de Dios. Él lo hizo. El sol es de Dios. La lluvia es del Señor. Los alimentos que están sobre nuestra mesa es de Dios. Todo viene de parte del Señor. Constantemente recibimos del benefactor celestial. Constantemente el Señor provee. Él pone alimento en nuestra mesa, nos proporciona un sueño pacífico y reparador. Cada semana nos da el del día sábado para que reposemos de nuestras labores temporales. Nos da su palabra para que sea lámpara bajo nuestros pies. Él nos guía, Él nos dirige.
Él nos ayuda a seguir adelante, Él nos consuela, Él nos bendice, nos da su Hijo amado, nos da la esperanza de salvación. Todos los días se derrama misericordia, todos los días se derrama bondad. Vemos la manera como Él nos conduce, vemos la manera como Él nos guía. Nuestro corazón late, los pulmones se mueven, la sangre circula. Estamos endeudados por todos lados. Nuestra existencia total depende del Señor. Nuestras facultades, nuestras actitudes, todo lo que tenemos viene de Dios. Estamos en deuda con Él. ¿Por qué? Por los alimentos que comemos, el agua que bebemos, la ropa con la que vestimos, el aire que respiramos. ¿Sabía usted que sin su providencia especial, el aire estaría lleno de pestilencia y veneno? Sin su gracia y su misericordia ocurriría eso. Entonces Dios es un gran, generoso benefactor y preservador. Entonces, queridos hermanos, incluso hasta el sol que brilla, la naturaleza, la luna, el cielo lleno de estrellas, el aire, la brisa, la vegetación, las riquezas, los árboles, los arbustos, las plantas, los ríos, el cielo azul, el día, la noche, las estaciones, todo nos habla del amor del Señor. ¿De qué somos nosotros dueños? De nada. Igual le pasaba al pueblo de Israel. ¿De quién era la tierra? De Dios. Ellos habían aprendido en Egipto a ver cómo el Nilo, cuando crecía, entonces llenaba todo, ¿no? Y ahí venía la cosecha. En Canaán no era así. En Canaán entendieron que entonces todo dependía de Dios. La lluvia, el clima, los alimentos, la seguridad. Entendieron que era un regalo de Dios. Y Dios, como el verdadero dueño, pues espera que sus hijos no solamente lo administren bien, sino que también le obedezcan y comiencen a vivir en función de su voluntad para seguir disfrutando de las bendiciones, de lo que significa recibir los regalos del Señor. Ahora, nosotros entendemos eso, porque todo lo que tenemos ahora también es de Dios. ¿Entendemos y comprendemos eso, mis queridos hermanos? Dios quiera que sí, porque al hacerlo podemos ver que entonces la promesa de Dios es real, verdadera, y que el poder de Dios está allí y su bendición siempre nos guía y siempre nos dirige. Y que somos extranjeros porque este mundo de pecado no es. Entonces un día Dios volverá a hacer nueva todas las cosas y establecerá su reino y estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces tenemos una tierra que se perdió, pero también tenemos una promesa maravillosa de un don que Dios nos da y que Él espera que nosotros podamos entonces empezar a vivir conforme a su voluntad para avanzar en la conquista de esa promesa maravillosa que sea para nosotros. ¿Qué hemos aprendido entonces hasta ahora? Dios da sus promesas y el Edén perdido hasta Canaán nos muestra a nosotros cómo el Señor responde al anhelo humano de tener posesión de la tierra. Eso quiere decir que entonces nosotros debemos de obedecer al Señor para poder volver a ese Edén restaurado, a nuestro hogar que fue perdido. Dios colocó entonces a la humanidad en un entorno perfecto, el jardín del Edén, que era símbolo de la vida abundante en su presencia. La pérdida de la tierra, entonces, como consecuencia del pecado, produjo la ruptura de la relación con Dios. Y esto resultó en la pérdida de su territorio perfecto. Desde entonces, la humanidad vive en un estado de exilio, anhelando un hogar restaurado, al menos en los corazones de los cristianos. Porque si usted y yo anhelamos todavía este mundo, creo que algo está pasando, ¿no? Allí en nuestra mente. Canaán, entonces, es un paso hacia la restauración. Entonces, la promesa de una tierra a los patriarcas no era simplemente sobre un territorio geográfico, sino un paso tangible en el plan de Dios para restaurar lo que se había perdido. Era un anticipo para la redención final. Entonces, todos sentimos el anhelo por un hogar donde tengamos paz y seguridad. La historia de la tierra prometida nos recuerda que este anhelo es espiritual. Y aunque vivamos en este mundo, nuestra verdadera patria es celestial. Y la promesa de Dios es que un día nos llevará a un Edén restaurado. ¿Usted lo cree? Vamos a vivir en función de esa promesa maravillosa. Entonces tenemos que lo que tenemos
Y lo que hemos recibido todos los días y lo que recibimos todos los días es un don de Dios. Al igual que la tierra era un don divino. Y fíjense que aquí hay algo interesante, ¿no? Porque aquí se nos enseñan principios de mayordomía, sobre todo. Entonces Israel debía de entender que ellos simplemente eran mayordomos y siervos y debían darle gracias a Dios todos los días porque el dueño de la tierra estaba dando esa gran bendición. Y eso es un principio importantísimo, un principio fundamental. Dios es el verdadero dueño. Dios es el dueño de todo. Entonces, el principio fundamental era que la tierra no pertenecía a Israel, sino a Dios. La tierra es mía. Israel era solo un huésped o inquilino. Y esto eliminaba cualquier derecho inherente a la posesión. La posesión, recuerde, era condicional. Y esto es muy importante entenderlo. Israel podía poseer la tierra solo mientras mantuviera su relación de pacto con el Señor. Y la obediencia era la condición para disfrutar de las bendiciones de la tierra. Igual sucede hoy. Lo que usted tiene y lo que yo tengo también depende de eso. Y la salvación también depende de eso. Por ahí dicen que la salvación no se pierde mientras usted obedezca al Señor y permanezca firme en santidad, en consagración, en lealtad, cimentándose constantemente en Cristo, muriendo todos los días el yo para vivir conforme a la voluntad del Señor. Ahí las cosas van a funcionar. Pero cuando no se hace así, entonces, ¿qué cree usted que pueda pasar? Y también la tierra, como don divino, era un recordatorio de la dependencia del Señor. En Egipto, ellos aprendieron que los egipcios dependían del Nilo. Quizás muchos israelitas también dependían de eso. Por fin el Nilo creció, por fin vino la bendición. La geografía de Canaán, que era muy diferente, que dependía de la lluvia, pues ellos aprendieron que esta lluvia era controlada por Dios. Y toda la geografía de Canaán y todo lo que pasaba en Canaán estaba diseñado para recordar a Israel su constante dependencia de él para su sustento, a diferencia en Egipto. Y fíjese, ya estudiamos el ejemplo de Caleb. Y cuando estudiamos el ejemplo de Caleb podemos ver que el mismo Caleb daba testimonio de que sus conquistas dependían también de Dios. Dios le daba la fuerza, Dios le daba la capacidad, Dios estaba con él y él podía vencer y obtener la victoria. Entonces, nada de lo que poseemos es realmente nuestro. Todo pertenece a Dios. Somos mayordomos, no dueños. Y esta perspectiva debe transformar, queridos hermanos, la forma en que manejamos nuestros recursos con gratitud, generosidad y una constante conciencia de nuestra dependencia del dador de todas las cosas. Así que el reto para nosotros en este día está allí presente. Vivir conforme a los designios del Señor, pedirle al Señor que nos ayude y decirle al Señor, Señor, haz de mi vida un instrumento útil para gloria y honra de tu nombre. Entonces, importante, ¿no? El tener presente allí la obediencia, el tener presente allí la consagración al Señor, el tener presente allí, apreciados hermanos, el hecho de poder hacer las cosas conforme a la voluntad del Dios eterno. Que en medio de todo podamos nosotros pues comprender y entender que definitivamente debemos depender totalmente del Señor. ¿Para qué? Para vencer, para obtener la victoria y para poder salir adelante. Que el Señor le bendiga. Y recuerde, ese es el camino. La confianza plena en el Señor, la entrega al Señor y el tener una vida cimentada en Cristo Jesús. Dios te bendiga.